Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que este inicio de semana les haya tomado con bendición. Soy Horacio Pérez Cabrera, ya saben, estamos aquí en Fundamentos AC para ayudarles y nuestro correo electrónico por cualquier cosa que requieran es info@fundamentos.org.mx, ¿vale? Ok, pues vamos a continuar con el estudio que estuvimos haciendo o que iniciamos pues desde el domingo pasado. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la ingratitud y de las consecuencias que la ingratitud tiene, pero vamos a dividirlo en dos partes. En esta ocasión será la primera parte, obviamente, no la segunda. Vamos a tocar una primera parte y el próximo domingo cerraremos con este tema. Eh, es bien importante, en verdad, es sumamente importante que aprendamos a ser individuos agradecidos, ¿saben? El ser agradecido trae enormes bendiciones. Lo vamos a ver en su momento, pero por lo pronto quédense con ello y abran bien los oídos para que el día de hoy podamos aprender juntos los problemas, las consecuencias que trae esta parte de la ingratitud, el no ser agradecido, ¿vale? Perdón. Vamos entonces, para dar inicio con el estudio del día de hoy, perdón, permítanme un momentito. Ok, bien, entonces, perdón, como les decía, bajo el mismo sol, vamos a dar inicio con este tema de la ingratitud y sus consecuencias. ¿Y qué les parece si me pueden acompañar y vamos a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3? Vamos para allá. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2, ¿vale? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y continuamos leyendo del 3 en adelante, perdón, aquí está mal la referencia, es del 3 al 5, aquí está mal. Permítame un momentito, ¿lo pueden cambiar? Sí, ok. Bueno, lo van a hacer después. Ok, ok, perdón, es que estaba mal la referencia, y que lo hacen después. Ok, bueno, nos regresan la misma. Continuamos leyendo, perdón, una falla ahí. Esperemos que ya no haya tantas. Dice, si seguimos leyendo, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vaya, vaya, vaya. Bueno, veíamos el fin de semana pasado que, um, o el inicio de semana pasado, siempre se me va el fin de semana, cuando el fin de semana es el sábado, pero el inicio de semana es el domingo. Ok, veamos el domingo pasado que um,
el ser agradecido, el tener gratitud, es una virtud, lo veíamos, ¿no? Sin embargo, el ser ingrato, el ser desagradecido, pues es una desgracia. Es una desgracia y, como dice la sabiduría popular, el adagio del pueblo, como dice la sabiduría popular, ese refrán, las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Vienen acompañadas. Y entonces, como lo acabamos de leer, es increíble, pero la ingratitud es compañera de las siguientes desgracias también. Primero, leemos ahí, hombres amadores de sí mismos. Y ojo, mucho ojo, ¿eh? El apóstol Pablo está escribiendo esto. A Timoteo le está diciendo en los postreros tiempos. En los tiempos ya cerca del final, van a ser tiempos peligrosos. Y van a ser tiempos peligrosos porque hay este tipo de personas viviendo en esos tiempos. Por eso van a ser peligrosos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, perdón, vendrán tiempos peligrosos. Porque, porque, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque, ¿ya? ¿Se dieron cuenta? Los tiempos no van a ser peligrosos porque sí, porque de la nada se vuelven peligrosos. No. Los tiempos finales van a ser tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. A causa de estos hombres, a causa de estos seres humanos que habitarán en esos tiempos, a causa de eso, los postreros días van a ser peligrosos. No es por otra razón. Ahora, fíjense cómo dentro de esta serie de actitudes, una de ellas es ser ingratos. Así es que, como decía hace un momento, la ingratitud va a venir acompañada de estas otras serie de desgracias, porque es una desgracia que un ser humano sea así. Es la verdad. Es una tragedia auténtica. Miren, lo primero que nos indica aquí dice, hombres amadores de sí mismos. Y esto, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Bueno, se refiere a individuos egocéntricos. De hecho, se utiliza una palabra en griego que es filautos, amadores de sí mismos. Filos, amor, autos de sí mismos, ¿no? Amadores de sí mismos, es decir, que se autoaman, ¿no? Y es curioso porque podrías decir, bueno, pero amarse a uno mismo no está mal. Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está lo malo? Tengo que amarme a mí, si no, no puedo amar a mi prójimo. Digo, hay cierta razón en ello, ¿no? Pero en este tipo de amor, en esta forma tan egoísta de amor, no cabe el amor al prójimo. Me amo a mí y no hay espacio para nadie más. Me amo a mí, me procuro a mí, me acepto a mí, los demás no son importantes. Es totalmente contrario esto a lo que Mateo 22:39 nos indica, fíjense. Vamos para allá.
Mateo 22:39. Ok, y lo leemos desde el 34, ¿vale? Para que tengamos el contexto completo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Imagínense nada más, Jesús le habían hecho una pregunta acerca de la resurrección y que si no la resurrección y que una mujer había muerto y que, una mujer se había casado, su marido había muerto y después se casó con el hermano porque así lo marcaba la ley y después murió este y total que fue esposa de todos los hermanos. Y la pregunta era, si hay resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? ¿No? Jesús les dice, ustedes no entienden nada de esto, porque eso no va a ser así. Y les explica el tema. Entonces, aquellos se quedan ya callados con la explicación que da Jesús. Y entonces vienen aquí los otros amigos, saduceos, digo, porque había dos corrientes, ¿se acuerdan, no? Eran fariseos y eran saduceos, y entre ellos no se llevaban, sin embargo aquí se juntaron para tratar de hacer caer a Jesús en una trampa. Pero bueno, el tema es que cuando se dan cuenta de que los saduceos se quedaron callados con una explicación tan profunda que les dio Jesús, entonces ellos entran a la escena. Y ellos que eran intérpretes de la ley, apegados a la ley, lo cual sin duda no era malo porque finalmente estaban enseñando acerca de lo que la ley mandaba, mete esta pregunta intentando también hacer caer a Jesús. Pero Jesús es enfático en cosas importantes. Primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Wow. Estos individuos de los que habla el apóstol Pablo, estos individuos que son amadores de sí mismos, no aman a Dios. Y por tanto tampoco pueden amar al prójimo. Se aman a ellos mismos. Ellos son su Dios. Ellos están en el centro de todo. Es un amor egocéntrico. Y obviamente es un amor perverso porque nadie cabe en ese reino, en ese territorio, en ese espacio, sino ellos nada más. Amadores de sí mismos. Terrible, porque a ellos no les interesa que los demás puedan recibir algún beneficio de ellos. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que es el centro de su vida, el centro de sus actividades, el centro de todo lo que él hace? Yo conozco algunos y es triste verlos, pero existen. Así es que estos hombres amadores de sí mismos, cuando los veas, dice el apóstol Pablo, aléjate de ellos. Porque otra de sus características va a ser la ingratitud. Segurito, va a venir ahí adentro. Bien, eh, la siguiente característica que nos mencionaba el apóstol Pablo era la avaricia, que en griego se le escriben como filarguros, amantes del dinero, amantes del dinero. Individuos avariciosos, individuos que aman más el dinero que cualquier otra cosa. Se aman a ellos mismos
Y por consecuencia aman el dinero, aman sus realizaciones. Ellos no pueden estar conformes, no pueden estar a gusto, no pueden pensar en amar a algo más que no sean los bienes. Tengo esto, ¿se acuerdan del rico? Cuando Jesús lo menciona, ¿no? Que dice, había un hombre que era rico y tenía tantos bienes que dijo, alma mía, ya tenemos suficiente para llegar a la ancianidad y más allá. ¿Y qué voy a hacer con tantos bienes que tengo? Ah, ya sé, voy a hacer unos almacenes bien grandes y ahí unas bodegotas y ahí voy a guardar todas mis cosas. Y dice, eres un necio. Esta noche te pueden pedir el alma, ¿no? Entonces, es importante, es fundamental que no perdamos el enfoque. ¿A quién estás amando? ¿Te estás amando a ti de esa manera enferma? ¿Tú eres el centro de tu vida, de tu actividad? ¿Tú eres el único importante en la tierra? ¿Los demás no valen? Segundo, la avaricia, ese amor por el dinero, el amor por los bienes. Fíjate que es importantísimo tener cuidado con esto, porque entre cuidar lo que Dios te ha dado como buen administrador y pasar a amar el dinero, la frontera es muy delgada. La frontera es muy delgada. No, es que estoy teniendo este dinero aquí y amasando dinero y cada vez más y más y más, porque yo soy un buen administrador de lo que Dios me da. Cuidado, porque tal vez atrás de eso haya un inicio de avaricia. Yo sé, Dios nos pide que seamos buenos administradores, que no despilfarremos las cosas que Él nos da. Eso sin duda. Que sepamos administrarlo. Sin duda eso tiene que ser así. Pero dentro de esta administración debe de considerarse, obviamente, tus diezmos y ofrendas para el Señor, tu ayuda para otros, esas ofrendas o esas ayudas que das a otras personas, que das a otras organizaciones, y sin duda tu ahorro. Pero, a ver, ahorrar no es guardar dinero por guardar. Ahorrar es tomar ese dinero para llegar a cierta cantidad y ponerlo a trabajar, obviamente para que te rinda dinero a ti también, pero para que compartas de estos beneficios económicos que Dios te está dando con otros. Porque amas a la gente, porque te compadeces de aquel que no tiene las habilidades que tú tienes para tener esta prosperidad. Entonces, perdón, una disculpa. Entonces, el tema aquí es, ok, tengo porque Dios me ha prosperado, pero también me deshago de eso porque no vivo atado a nada. No sé si ya se los platiqué, pero tuve la fortuna de conocer, la buena fortuna, la buena suerte, por ponerlo así. Yo sé que hay cristianos que no, la fortuna y la suerte, esas son cosas del diablo, hermano, no lo diga. Dice que echaron suertes, en Hechos de los Apóstoles echaron suertes y escogieron a Matatías, así es que la aleatoriedad, la suerte existe. Pero bueno, tuve la excelente experiencia, por ponerlo así, de conocer a un judío con quien entablé amistad, el buen Víctor. Y me sorprendió tanto porque cuando yo llegué a su casa y vi lo que tenía, me quedé maravillado, en verdad. Era un museo esa casa. Tenía
pinturas de diferentes pintores famosos, tenía esculturas, tenía joyas, tenía, bueno, cuántas cosas no tenía. Porque él lo que hizo fue ir invirtiendo en objetos de valor. Él no es que haya empezado rico, pero él fue siendo prosperado porque lo que ahorraba lo invertía en cosas de valor, las cuales posteriormente vendía. Y me dijo algo interesante, porque yo cuando entré a su casa y dije, wow, esto es como una galería, me dice, ¿te gusta alguno de los cuadros? Te lo vendo. Te vendo, ¿qué quieres de aquí? De pared a pared lo que hay, todo se vende. Es más, te vendo mi cama, te vendo mi ropa. ¿Qué quieres? Y te doy buen precio, me decía. Digo, no, ¿cómo crees, Víctor? Me decía, claro, necesitas invertir. Toma un poco de tu dinero y cómprate, aunque sea una escultura pequeñita, pero que agregue valor. Yo, no, ¿cómo crees, Víctor? No me interesa, yo vine por otra cosa. Bueno, pero si me dejas aconsejarte, excelente, excelente en verdad. Ahí aprendí, ¿para qué sirve el dinero? El dinero no sirve para que lo tengas ahí metido bajo el colchón pensando que ahí va a estar seguro. O para que lo tengas guardado en una cuenta de ahorros que no gana ni un peso. El dinero debe de ganar más dinero para ti, pero ¿para qué? Para que puedas compartirlo con otros. ¿Me explico? Es bien, perdón, bien importante eso. Bien importante. No lo pierdas de vista. Debes de aprender. Aquí hay cosas y bienes que van a ser para ti, para tu goce y tu consumo, pero hay otros que van a ser para que los des a otros. La avaricia no debe formar parte de tu naturaleza, porque si tú has nacido de nuevo, esa nueva naturaleza te lleva a amar a los demás y a dar a los demás, porque es la naturaleza de Cristo. ¿Vale? Miren, ya la propia palabra de Dios nos advierte lo siguiente. Vamos allá, primera de Timoteo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos, perdón, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ojo con esto, el querer enriquecerse, si bien no es totalmente malo, el querer ser rico no es totalmente malo. El versículo 9 aquí en 1 Timoteo, ya nos advierte que puedes caer. Dice que puedes caer en tentación y lazo. Y en muchas codicias, dice, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, el querer enriquecerte. En Deuteronomio nos dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade ningún dolor, ningún problema con ello. Es así. El problema no está en ser rico, eso no es el problema es amar el dinero, caer en esta parte de la avaricia, porque ya no te va a importar nada. Y hoy día, cuánta gente con el único afán de tener más dinero, hacen cosas indecibles. Olvídate ya nada más de que matan, explotan a seres humanos, se meten en el negocio de la pornografía y cosas similares. ¿Cuántos hoy día, cuántos jóvenes y cuántas mujeres jóvenes también, señoritas, cuántos hombres maduros y señoras no andan metidos ahí enseñando sus carnes
para vergüenza de todos, pero andan enseñando su cuerpo en internet para ganar dinero. El otro día me platicaba un joven, ya vio lo de OnlyFans, le digo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, sí, es que salió dentro de las plataformas sociales, hay una que se llama OnlyFans, y tú la has visto. No, pero está terrible, me platican que amigos de la escuela me han platicado que por qué no le entro y que están padrísimos y que son fotografías de, sí, gente que se desnuda ahí. Ya olvídate de páginas pornográficas y demás, ahora está en Instagram que se une a esta plataforma y ahí entonces enseñan sus pellejos. Qué vergüenza para ganar dinero. Fotos sexys. Qué vergüenza. Por amor al dinero. Por avaricia. Qué vergüenza, en verdad. Qué pena. Hasta grandes influencers, individuos que están en las redes dando opiniones y supuestamente influyendo sobre los demás, tienen su página de OnlyFans, me dice este chico. En verdad es vergonzoso eso. Alguien que es inteligente, alguien que realmente tiene cerebro y piensa y puede dar opiniones, no necesita andarse desnudando para llamar la atención. La sabiduría es la mejor joya que puede tener cualquier ser humano. Y no tienes por qué desnudarte para ganar dinero. La sabiduría misma te hace que tengas ingresos, no te preocupes. Pero hoy día, lamentablemente, y sobre todo los jóvenes, en la desesperación de ganar dinero y de tener mucho más dinero, hacen estas cosas que son realmente absurdas, ridículas, tristes y desalentadoras, porque van a ser atravesados de muchos dolores, claro que sí. O sea, ya visto por todos, ¿no? Ya tu cuerpo ha sido mirado por cientos de miles de millones y cuando te cases y tengas hijos, joven que estás metido en eso, ¿qué van a decir tus hijos? Ah, claro, tú estabas ahí encuerado, sí, o encuerada, ¿no? O desnuda, pues, sin pudor, sin nada, ahí estabas metida, sin más nada, con tal de ganar dinero, ha pasado con actrices, ha pasado con individuos relativamente famosos que en su momento se prestaron como modelos de Playboy y de otra porquería de revistas como esas. Y al final, ¿qué ocurrió? Que los hijos ya en secundaria, en preparatoria, recibieron burlas de parte de sus compañeros, ¿no? Diciéndole, oye, ya vi a tu mamá, o ya vi a tu papá, o ya vi no sé qué, ¿no? Qué triste, qué triste, qué vergonzoso. ¿Y todo por qué? Por tener dinero. Hay formas más decentes de ganarse los pesos, créanme. Hay formas más decentes de que te lleves el pan a la boca, en lugar de andar degradándote y denigrándote de esa manera. Tú desnudeces para que lo compartas con quién, con tu pareja. Adán y Eva eran los que estaban desnudos y no se avergonzaban de estar desnudos uno frente a otro. Bueno, en fin, cada quien escoge el camino que le conviene. Pero nosotros, creyentes, eso no lo tenemos que hacer. Ok, seguimos. Después nos habla aquí de los vanagloriosos. Es lo que nos dice, ¿no? Aquí en segunda de Timoteo, esos tiempos peligrosos también van a ser, otra de las características que van a tener esos tiempos peligrosos es también de estos tipos que, además de ser amadores de sí mismos y avaros, también son vanagloriosos. Y la palabra en griego es alatzón, que significa fanfarrón, que significa altivos. Estas son personas que siempre andan buscando nuevos oyentes, que andan buscando gente tonta, gente inocente, ingenua, que les escuchen sobre
las grandes cosas que pueden hacer, lo importante que ellos son fanfarrones. Es el típico que dice, no, no, olvídate, eso lo hacemos yo, es más, yo tengo quien lo haga así rapidito, no te preocupes. Y nunca aparece quien lo puede hacer, ¿no? No, no te preocupes, yo tengo contactos acá uf, no, hombre, eso es facilísimo. Fanfarrones. Gente altiva, que se sienten los non plus ultra, y con tal de que la gente les escuche en sus fanfarronadas, andan ahí engañando a la gente, ¿no? Con esos comentarios. Pero fíjate lo que nos dice Proverbios 6. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, ¿no? Proverbios 6, versículos 16, está ahí en pantalla, ya lo estoy viendo. Vamos a, perdón que me remita a la escritura, pero prefiero verlo, que sea la cita correcta, no como hace un momento. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abomina su alma. Mm, Y después viene ahí en el versículo 17, que es el que sigue, en la primera parte nada más dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Es decir, la persona fanfarrona, el individuo que es un vanaglorioso, un fanfarrón, ¿no? Eso los aborrece el Señor. Ojo con ello, porque tienen ojos altivos y son mentirosos. Dicen que pueden hacer cosas que al final no hacen. Ojo con ello, porque a veces la gente se deja influenciar, se deja arrastrar por esto. Tuve la experiencia también de conocer a alguien así, que llegó ofreciendo grandes negocios, convenció al líder de la iglesia donde yo estaba, convenció, bueno, al pastor. Es que no le gusta que le digan pastor, él es líder. Este, y convenció a la gente alrededor, a los que estaban alrededor del pastor, y arrastró a muchos otros. Y tuvimos una reunión y nos sentamos ahí a escuchar de las grandes maravillas de negocio que se podían hacer porque él tenía representación europea y no sé qué tanto mentira. Al final, todo se descubrió. Yo cuando empecé a ver todo lo que este amigo hacía, dije, interesante, tal vez esto le puede llamar la atención a una persona que yo conocía dentro del sector gobierno, porque este hombre decía, traigo recursos de tal y de tal lugar y no sé qué, wow, o sea, excelente. Y casi a tasa cero, en fin, no, era impresionante lo que podía hacer. Y entonces, con esta información voy a visitar a mi amigo y le dije, oye, ¿cómo ves? Mira, tal vez para el puesto donde tú estás aquí en el gobierno, tal vez sea de interés esto. Y cuando lo ve me dice, ah, eso es pura mentira. Dije, ¿qué? Sí, es pura mentira. Sí, este tipo lo tenemos ahorita investigándolo porque engañó a gente en Querétaro, engañó a gerente, a gente para gerente, engañó a gente en Querétaro, engañó a gente en tal otra parte. Este tipo es un fanfarrón. Lo que quiere es tomar el dinero que te pide como enganche para esos financiamientos. Fanfarrones. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo vine con el pastor, le dije, pastor, esta es la situación. Oh, oh, oh.
Gracias, y qué bueno que nos avisas porque estábamos a punto de entrar con una cosa ahí. Qué bueno que no, mejor ni lo tocamos. Y el tipo salió huyendo, claro, se fue de la congregación. Ojo con esto, que esos fanfarrones no te impacten. Son esos, son fanfarrones y nada más. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque son tipos que pueden deslumbrarte. Y más, tratan de deslumbrar a pastores, a las cabezas de las congregaciones, a los que están como responsables, para engañar a todo el pueblo. Ok, seguimos entonces. Siguiente, soberbios. Y esta es la palabra griega, hiperefanos, que brilla encima de, que brilla por arriba de, es lo que significa esto. Gente arrogante, soberbia, ¿no? Con los que hay que tener mucho cuidado, porque son individuos que miran a los demás como si fueran menores, como si no valieran. Y ojo porque no necesariamente son personas que están mirando a los demás en una escala más abajo, social, cultural, sino también espiritualmente. Y perdón, pero hay pastores, hay líderes espirituales que así hacen sentir al pueblo, que así lo miran al pueblo de Dios. Miran a los demás menores en santidad, menores en entrega, menores en unción, eh, eh, en fin, menores en entendimiento de la palabra. Eso es soberbia. Ojo con eso. Ojo con sentirte que tú estás en un nivel de santidad más elevado. Ojo con el sentir y pensar que tú tienes una mayor revelación. Ojo con pensar en que todos los demás son pecadores, pero tú no, como ese fariseo. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Este es más alto que yo, o más grande que yo, o menos que yo. Ojo, Dios no hace excepción de personas. Ante la cruz, decía un pastor a quien conocí, me decía, Horacio, ante la cruz el sol está parejo para todos. Así es. Pueblo, que no te engañen, haciéndote pensar y sentir que tú sabes menos, conoces menos, tienes menos unción y eres más pecador. Cuidado con eso. Si así es tu congregación, salte. Busca una congregación donde el amor de Dios sea el centro, donde la enseñanza se ocupe de darte la verdad, en lugar de que sea un lugar en donde te quieran condenar, en donde te quieran someter, en donde quieran bajarte a ti de calidad espiritual porque tú eres un pecador, yo no. Ojo con eso. No te dejes engañar, pueblo. Por favor. Es muy importante. Una cosa es que te exhorte a que seas santo, pero tú y yo somos igual de pecadores. Tú y yo somos igual de nacidos de nuevo. Tú y yo tenemos el mismo valor delante de papá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tal vez yo tendré que dar o rendir cuentas delante de papá por lo que yo te enseñé. Y si yo te lo enseñé mal, me llevaré mis regaños, mis tirones de oreja.
Pero yo no soy más santo, ni soy más ungido, ni estoy en una posición diferente, mejor que la tuya. Eso no es así. Somos hermanos. A mí me ha sido dada la tarea de la enseñanza y trato de hacerlo lo mejor que puedo a pesar de los errores que hay. Y me arrepiento de mis errores y quiero hacerlo con excelencia y me esfuerzo, créeme. Pero no soy mejor que tú por ello. Tú y yo estamos iguales. Estamos en el mismo nivel. El nivel de, ante la cruz, el suelo es parejo. Insisto en ello. Ojo con eso, pueblo, que no te quieran engañar. Y mira lo que dice aquí Romanos 12:3. Romanos 12:3. Es bien importante esto, créanme. Que ya me ha tocado escuchar pastores que desde el púlpito condenan y azotan a sus ovejas y digo yo, no es posible. ¿Qué se piensa? Ellos no son Cristo. Ok. 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es así. Debes de tener madurez en tu autoevaluación. Tú no debes ni puedes tener un más alto concepto del que debes tener. ¿Cuál es ese concepto? Soy un pecador que alcanzó la gracia de Dios por la muerte de Jesucristo, que ahora estoy siendo restaurado, reparado, que ahora estoy siendo reeducado, que ahora estoy siendo transformado, que nada me hace mejor que los demás. Punto. Se piense de sí con cordura. No es para que te tires al piso y soy una porquería, no sirvo, soy... No. Reconozco de dónde vengo. Tampoco se vale treparse acá y soy el Superman y yo todo lo puedo. No, mi hermano. Tienes falencias, tienes fallas, tienes errores. Vas a pecar. O sea, no te quieras subir por encima de los demás. Es que yo no tomo. Oh, te lo aplaudimos, te ponemos una medalla, ¿qué quieres? No, yo no fumo. Uh. No, es que yo sí cuido de mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres que te aplaudamos? Perdón, no es que esté mal. Qué bueno que no bebes, qué bueno que no fumas, qué bueno que cuidas del templo. Qué bueno que tal vez no digas mentiras. Pero se te atraviesa un auto y ya sueltas una grosería. Y con esa misma boca que maldices, con esa misma alabas a Dios. Tienes amor por el dinero. Te ayudas a ti, pero no ayudas a los demás. En fin, ojo con esto. Todos, insisto, todos tenemos errores, falencias. Todos pecamos de alguna manera. Estamos siendo transformados, sin duda. Y vamos a ser perfeccionados porque para eso hemos sido llamados, para ser salvos y permitir que Dios trabaje en nuestros corazones y seamos perfeccionados. Pero todavía no estás perfeccionado, ni te puedes sentir perfecto, ni te puedes sentir mejor que los demás.
Ni te puedes sentir más que los demás. Pero tampoco te puedes sentir peor que los demás. ¿No? Debes de pensar con cordura. Eres un hijo de Dios y has sido hecho acepto por el amado. Y a tus obras Dios las ve buenas. ¿Me explico? Así es que ni te tires al piso, pero tampoco te quieras subir delante, eso por encima de las gentes, ¿no? Y vuelvo a insistir en esto, pueblo, no te dejes engañar. Cuidado con lo que ese hombre que está ahí al frente, que te predica, cuidado con lo que te está enseñando. ¿Ok? Porque puede ser que estés ante un individuo que sea soberbio, que se sienta más que tú. Y que dice, estoy acá porque yo soy el que está al frente, sí, qué bueno, está enseñando, qué bueno, pero tiene mucha responsabilidad de darte buena formación, no de hacerte sentir culpable. Ok, estoy ya casi nos termina el tiempo, avancemos más rápido. La siguiente característica, blasfemos, que justamente viene del griego blasfemo. Y estos son individuos que invierten, que tuercen, que voltean las realidades espirituales. Ofenden a Dios y a su obra. Le atribuyen cosas del diablo, se las atribuyen a Dios. Y cosas de Dios se las atribuyen al diablo, por ejemplo. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Jesús liberó a un joven endemoniado y que le dijeron, ah, sí, tú echas los demonios fuera por el mismo diablo? Y era una obra del Espíritu Santo y Jesús les dijo, ojo, ojo con eso, porque hay blasfemias que no van a ser perdonadas, ¿no? Miren, vamos ahí a Romanos 2:24, ¿vale? Y leamos lo siguiente. Romanos 2:24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oh, ¿qué está ocurriendo? Y cuidado con esto, pongamos cuidado en que nuestro hablar, nuestro actuar, nuestra forma de ser no traiga esa, no traiga esa blasfemia al nombre de nuestro Señor. Tengamos mucho cuidado porque puede ser que estemos hablando de cosas que no son ciertas, que estemos enseñando mal, y entonces el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre aquellos que todavía no creen. Ojo con eso, pueblo. Y pastores, cuidado con lo que enseñamos, porque de acuerdo a cómo enseñemos, podemos estar trayendo blasfemia al nombre de Dios. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto, porque como dice Mateo 12:31, que era lo que hace un momento les estaba refiriendo, ¿vale? Mateo 12:31 nos dice, perdón, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que enseñamos. ¿Vale? Es sumamente importante evitar esas blasfemias, perdón. Y en caso de que esas blasfemias se nos estén presentando o identifiquemos que hay cosas que nosotros hemos enseñado mal, pidamos perdón, arrepintámonos, corrijamos el camino. ¿Vale? Perdón, me está picando la nariz.
Ok, después nos hablaba del el versículo que estábamos viendo de Pablo, nos hablaba de individuos desobedientes. Y desobediente es apeito, es la palabra en griego. A sin peito obediencia, sin obediencia, es decir, desobedientes, y nos decía desobedientes a los padres, ¿no? Y esos son individuos rebeldes, son incrédulos, se resisten a las enseñanzas morales y espirituales que reciben de sus padres o que reciben de Dios, porque Dios es Padre. Y miren lo que nos dice aquí en 1 Samuel 15:23. Qué situación tan tremenda cuando tú eres desobediente. Mira lo que nos dice ahí Samuel, 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué había pasado aquí? Ah, bueno, Saúl, el rey de Israel, decidió por su cuenta hacer ciertas cosas que no le estaban permitidas a él. Pero él se adelantó y él lo hizo. Él hizo una serie de sacrificios y demás. Y el profeta Samuel, porque bueno, claro, lo hizo porque pues, el profeta no viene, ¿no? No ha llegado, entonces hay que avanzarle. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, la obediencia es fundamental. La obediencia a la palabra de Dios. Y entonces le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por tanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Ah, ¿y cómo es este pecado de adivinación? ¿Cómo Dios lo mira? Vamos a ir a Deuteronomio 18, versículos 10 al 12 nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé, para con el Señor, para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es una abominación. Fíjate, la adivinación es abominación. Y si la adivinación es abominación y la adivinación es similar a la desobediencia es abominación para Dios. ¿Y esto por qué? ¿Quién fue el primero que desobedeció? El diablo. Cuando desobedeces, estás llevando actividades que son contrarias a lo que Dios ha ordenado, como el diablo lo hizo. Ojo con esta parte, no hay que ser desobediente. Luego, bueno, los ingratos. Ingratos, ajaristos, así podríamos decirlo en griego, sin, jaristos, sin gracia. Bueno, los ingratos, los que no tienen gracia, por lo que no son agradecidos, ¿vale? Este lo podemos dejar ahí porque pues es lo que estamos estudiando, ¿no? Y otra de las actitudes que viene en esta secuencia de desgracias es la parte de los impíos, nos dice, ¿no? Impíos, anosios, es la palabra en griego anosios, que es eh, sin piedad,
que finalmente esto es sin santidad, sin las cosas de Dios, ¿no? Y estos son individuos que desprecian lo sagrado, lo que es de Dios, y lo hacen además voluntariamente. Mira lo que nos dice ahí Romanos 1, 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, individuos que adoran más la creación que al Creador. Desechan a Dios y toman la creación como la divinidad. En todo está Dios. En la piedra, en esto, en lo otro, en aquello. Adoran al árbol, adoran al pájaro, adoran en lugar de adorar al Creador. Ojo con esta parte, porque es vivir sin piedad, es vivir sin Dios, es vivir sin las cosas de Dios. Muy bien, revisemos nuestro corazón. Esa es mi invitación el día de hoy. Revisemos nuestro corazón y veamos si tenemos alguna de estas tragedias humanas. ¿Cómo andamos en el amor? ¿Somos amadores de nosotros mismos? ¿Tenemos avaricia? ¿Somos vanagloriosos? ¿La soberbia se nos da fácil? ¿Se nos va la lengua y hablamos cosas blasfemas? Hay cosas que nos cuesta trabajo obedecer. Hay ingratitud. Nos estamos metiendo en territorios de impiedad. Necesitamos revisarlo bien y en detalle, porque por estas actitudes de estos hombres, de estos seres humanos, los tiempos son peligrosos. Alguien que tiene todo esto, que nada más se fija en sí, que no le importan los demás, que hace las cosas amando al dinero, que se sienten que están por encima de todos, que vamos, son, no les importa, pues, hasta mentir acerca de las cosas de Dios, con tal de tener ganancias, son desobedientes y demás. Por todas estas actitudes, los tiempos son peligrosos, porque estas gentes son amorales, no hay un principio de moral que los guíe, no hay un temor que les haga repensar las cosas, simplemente avanzan y no les importa el precio y pasan sobre todas las personas, habidas en su vida y por haber en su vida, o sea, pasan por encima de toda la gente, no les importa nada. Así es que tengamos cuidado, revisemos nuestro corazón y veamos si algunas de estas actitudes están por ahí, porque pueden estar escondidas. Hay que tener cuidado con ello. Y si es así, necesitamos pedir perdón. Necesitamos tal vez arrepentirnos. Porque, sabes, estamos a tiempo de cambiar. Si hay algo así en nuestro corazón, si de repente el Señor nos hace ver que algo de esto está ahí guardado, no tardemos en cambiar. Si te das cuenta, mucho de esto tiene que ver en el trato con los demás y en nuestra apreciación acerca de nosotros mismos. Y no nos debe de dar pena. No nos debe de dar pena si es que nos encontramos que estamos fallando y que alguna de estas actitudes está
en nosotros. No debe de dar pena, no debe de avergonzarnos. Más bien, debemos de atender a lo que ya nos decía el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1, que dice, vamos para allá, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que si necesitamos reconocer delante de Dios nuestra falla, vayamos delante de Él. Preferible confesar nuestro pecado, ser perdonados y estar limpios, a que esta actitud que apenas empieza ya a surgir de soberbia, de blasfemia, de desobediencia, de vanagloria, de avaricia, de egocentrismo, eh, nos vaya arrastrando de tal forma que lleguemos hasta la ingratitud, ¿no? Mira lo que dice en Hebreos, y con eso terminamos. Nos dice en Hebreos que si ya, bueno, ya Juan ya nos dijo, si hemos pecado, acerquémonos. Bueno, abogado tenemos para con Cristo, y en Hebreos nos dice, pues acerquémonos. Es hermoso esta parte. Ahí Hebreos 4, 15 y 16, porque dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, versículo 14 y versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no te dejes vencer de estas cosas. Si algo está ocurriendo en tu corazón, si algo está ocurriendo en mi corazón, que nos puede llevar a meternos en este camino de ingratitud, en lugar de caer en esas consecuencias que finalmente nos van a separar de Dios, todas y cada una de ellas, como pudimos ver, mejor arrepintámonos y acerquémonos a Jesús confiadamente, porque Él entiende nuestras debilidades. Y entonces podemos hallar gracia, podemos alcanzar misericordia para el perdón de nuestros pecados y que nos ayude a cambiar. ¿Vale? Muy bien. Pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y pues los vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Mientras tanto, en verdad vamos a hacer ese análisis de cómo estamos, ¿vale? Porque como ya vimos, la ingratitud viene acompañada de muchas otras desgracias. Las desgracias no vienen solas. Así es que ojo con eso. Por eso vale la pena ser agradecido y evitar que la ingratitud entre a nuestra vida, porque va a acarrear a todas estas otras acompañantes que vimos hoy. El próximo domingo terminaremos de ver porque hay otras más ahí que es necesario que revisemos, ¿vale? Les mandamos un muy fuerte abrazo, familia, los queremos mucho, les amamos y pues seguimos en contacto, ya saben, cualquier cosa, un correo electrónico, ¿ok? Que Dios les bendiga y feliz inicio de semana. Chao.